Vamos a Ecuador. El gremio empresarial ya se pronunció en torno a la crisis política, el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, entre ellos la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, que en un comunicado alertó que Ecuador vive con desasosiego lo que podría ser el desenlace de una enorme inestabilidad política que dice ha generado incertidumbre en actividades económicas de emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes productores. El gremio pidió la rectificación urgente de todos los actores políticos. Aseguró que se vive un escenario en el que unos pocos someten a la mayoría de la población a un ambiente de desconcierto, de inseguridad física y jurídica. Esta federación alertó de mayor estancamiento económico y de desempleo por la mayor inestabilidad política. Y desde Quito ya nos acompaña María Paz Gervis. Ella es presidenta de esta federación y presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador. Además, hoy día María Paz está fungiendo como presidenta del Consejo Empresarial Iberoamericano. Gracias por estar con nosotros y para dimensionar la voz que representas tú en este momento. Si nos puedes decir empresas, sectores, bienvenida. Hola, buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte y a todos quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo. Efectivamente, yo soy la presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Esto quiere decir que son 9 cámaras a lo largo del Ecuador y en el caso concreto de la ciudad de Quito, donde nosotros estamos, representamos a 62 sectores productivos. Nuestra cámara, la Cámara de Industrias y Producción, a que también presido, representa alrededor del 30% del PIB no petrolero del país. Es decir, que nosotros representamos a las grandes empresas nacionales y por ende también a la mayor parte de plazas de trabajo que tenemos desde el sector privado. El momento político actual para ustedes como gremios, ya leí el comunicado, ¿qué agregarías para describir cómo desde fuera de la Asamblea también hay una realidad y es la que están viviendo las empresas, los empleados del sector productivo del país? Cómo no, Gabriela, el momento político que vivimos en el Ecuador es dramático para todos como miembros de la sociedad, a la sociedad civil en su conjunto. No creo que exista un sector, salvo los 4 políticos que están muy enroscados en el poder y con esta idea de cambiar al presidente, pero es complejo y obviamente esta complejidad, esta inestabilidad no nos permite planificar nada en la vida cotidiana. Es decir, el Ecuador está en stand-by, estamos congelados. Imagínate eso trasladado a materia de inversiones, a la generación de empleo, a la toma de riesgo, porque todos sabemos que quien hace empresa, y sobre todo en América Latina y sobre todo en un país como el Ecuador, somos personas absolutamente comprometidas, arriesgados, que estamos dispuestos a jugarnos todo por país y por una región que todavía tenemos muchos elementos que superar, como es el tema de la seguridad jurídica, de la seguridad física. Entonces, ciertamente las expectativas que tenemos sobre el desenlace de este juicio político son profundas y nos encontramos absolutamente paralizados, con temor además de que las consecuencias políticas puedan generar mayores pérdidas económicas y por ende de desarrollo. Ahora, ¿han logrado alguna interlocución con miembros de la Asamblea? ¿Qué reacción, qué recibimiento tienen ustedes con estos posicionamientos, María Paz? Muy poco, en realidad. Tengo que ser muy honesta y la relación con la Asamblea Nacional es prácticamente nula. Es muy complejo y esto se debe a que la representación ahí está muy fragmentada. Fíjate tú que cuando nosotros pensamos en términos teóricos, quizás desde la ciencia política, el poder más representativo de todos es sin duda el legislativo, porque es donde estamos representados ciudadanos, ciudadanas, en más número de voluntades. Y bajo esa visión de pesos y contrapesos, es el poder legislativo el llamado a escucharnos en nuestra diversidad. Lamentablemente, el poder legislativo, en el caso ecuatoriano, ha decaído mucho en términos de representación. Esto deviene de un poco más de una década, casi 2 décadas, de muchos problemas políticos, sociales y de un cambio de estructura jurídico-normativa que viene desde la Constitución del 2008, la influencia del socialismo del siglo XXI que ha habido en la región y ha sido muy difícil. Tenemos ausencia de partidos políticos y lo que nosotros nos vemos ahora abocados es que hay muchos representantes con muy poco diálogo en la ciudadanía y que no se acercan a pedir correcciones al gobierno nacional, que sí es lo que hacemos desde el sector productivo constantemente. Le pedimos al gobierno nacional que rectifique,
justifique, sino que ahora se inventan algunas figuras dentro de una figura constitucional, que es el juicio político, y lo que ellos quieren es, como decía el presidente de la República hace unos minutos en su intervención, no están buscando verdades, sino están buscando el poder. Mm, em, Hace una semana el Ecuador cerró su negociación comercial nada más y nada menos que con China, y este tema quedó pues desplazado en relación con valorarlo por este juicio político, por esta crisis política. Háblanos de la agenda de temas pendientes que son importantes para el Ecuador, para la creación de empleo, que en este momento ha quedado detenida. Efectivamente, nosotros quisiéramos estar hablando ahorita de tantas cosas que son necesarias y, por ejemplo, esa es la apertura comercial. Frente al tratado de libre comercio suscrito con China, nosotros como sector productivo y en concreto mi cámara, la Cámara de Industrias y Producción, participamos en todo el proceso, inclusive conformamos el cuarto adjunto, lo que se llama en las negociaciones. Y lo que nosotros hicimos fue esta tarea complejísima de colaborar con el gobierno en la selección de partidas y también dialogando precisamente con los distintos sectores productivos. Hay que entender que la apertura comercial puede ser compleja en un país como el ecuatoriano, ¿no es cierto? En nuestra región todavía es complejo porque vemos que los niveles de desarrollo no son iguales. Vemos después que producir en el Ecuador todavía es muy costoso por un tema de una serie de tributos, de tramitología, la norma laboral. Sin embargo, desde el sector productivo en el Ecuador somos conscientes que el camino y que el destino es la apertura comercial. Y nosotros hemos priorizado una negociación inteligente, identificando esas sensibilidades, pero sobre todo pensando en el bien del país. Fíjate tú, el mercado de China es el mercado más grande del mundo. Por supuesto que nos interesa entrar y nos interesa entrar de manera continua, no solo con nuestros productos agrícolas, sino también con industria y también recibir aquello, y eso nos obliga a ser más competitivos. Nosotros como sector productivo hemos insistido al gobierno nacional que así como ha sido muy rápidos y ha sido una negociación históricamente ágil, que quisiéramos el mismo ímpetu para hablar de una agenda de competitividad interna, para hablar de aquellas necesidades que tenemos con dobles tributaciones, con una serie de requisitos que entorpecen la producción en el Ecuador. Sin embargo, ese privilegio en nuestro país no tenemos, porque en lugar de poder estar hablando de competitividad, de poder estar presionando a nuestros gobernantes, que es lo que nos corresponde, para que se creen las condiciones para que el sector productivo sea más eficiente, genere más plazas de trabajo y, por supuesto, esté a la altura de un mercado tan importante como el chino. Estamos aquí paralizados, atentos a un juicio político que a todas luces no está siguiendo los procedimientos que establece la Constitución, es decir, respetando los pasos que la Corte Constitucional estableció en su dictamen. Bien. Y lo que vemos es una desesperación por ciertos grupos de cooptar el poder. Bien. Pues hacemos votos porque este desenlace ocurra de manera que haya el menor efecto para la economía, el desarrollo, la creación de empleos, porque al final del día pues han sido años difíciles. Gracias, María Paz, por esta oportunidad, por esta conversación. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias. Y si me permite solo cerrar diciendo que estamos muy atentos a que no existan nuevas paralizaciones. Las últimas, las del mes de junio de 2022, significaron una pérdida de 46 millones de dólares cada día para el Ecuador. Creo que como país no podemos enfrentar nuevamente una pérdida de esa magnitud y esperamos que la resolución sea en democracia, en paz y en armonía. Muchísimas gracias por el espacio y por los buenos deseos para el Ecuador.